Buenas tardes a todos y todas. Em, Bienvenidos a este conversatorio que organizamos dentro del área de Relaciones Internacionales y de la Maestría de Relaciones Internacionales de Flaxo. Este conversatorio se titula Trump, Milei y el nuevo rumbo de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos. Y tenemos el honor de tener acá con nosotros a dos, no solo conocedores y expertos en la materia, sino no solo en esta materia, en muchas otras, que creo que nos van a traer ideas y reflexiones interesantes también para nosotros después seguir pensando, ¿no? Que no solamente se queda acá todo lo que discutimos. La idea es reflexionar sobre el momento actual de las relaciones bilaterales entre ambos países, entre Estados Unidos y Argentina, en un contexto que todos conocemos de reordenamiento. No voy a hablar de orden porque Diana después me reta. De redefinición, vamos a poner, del orden internacional y las transformaciones políticas que por supuesto están atravesadas, como todos sabemos, también por el lugar de China en este contexto. Así que quiero agradecer principalmente a todos ustedes, pero también a Marilita, por supuesto, y a Diego por acompañarnos hoy. No voy a ocupar más tiempo yo, simplemente presentar a nuestros invitados formalmente. Les cuento que lo que vamos a hacer es vamos a darles el espacio para hacer sus presentaciones, unos 15 minutos cada uno, y después vamos a abrir al debate con ustedes y contarles que apuntamos a finalizar el evento alrededor de las 7:15, 7:30, y lo vamos a dejar ir a Diego un ratito antes si es necesario. Así que si es necesario, a él lo dejamos ir, pero si vemos que quieren quedarse un ratito más, podemos extender un poquitito más nosotros, pero la idea es poder apuntar a ese esquema. Paso a presentarlos entonces y les voy a dar la palabra. Diego Guelar es abogado, político y diplomático argentino. Fue embajador de Argentina en los Estados Unidos en 2 ocasiones, en Brasil, en la Unión Europea y en la República Popular China entre 2015 y 2019. También se desempeñó como diputado nacional, presidió la Fundación Banco Ciudad y es profesor universitario. Ha publicado numerosos libros y colabora regularmente como analista en medios nacionales e internacionales. Creo que todos lo habrán leído en algún momento. Y te presento ahora a María del Carmen Isquef, es funcionaria de carrera del Servicio Exterior de la Nación, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, tiene un máster en Política Internacional de la Universidad Libre de Bruselas. A lo largo de su destacada trayectoria se desempeñó como embajadora de Argentina en Francia y en Nigeria y fue representante permanente de Argentina ante las Naciones Unidas. Bueno, ahora sí les dejo el micrófono a cada uno y les voy controlando el tiempo. Así podemos discutir después. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con Marilita, que fuimos compañeros de trabajo en la Embajada ante la Unión Europea hace 125 años. Por otro lado, les diría que a mí me gustaría hacer una exposición sobre droga, sexo y rock and roll. Lo tendremos que dejar para otra oportunidad. Espero que me dé Flaxo esa oportunidad. Va a ser más divertido, seguro. Vamos al tema para el que hemos sido convocados. Yo creo, yendo muy al nudo gordiano de la situación, nosotros venimos de clausurar en el mundo un periodo de 80 años donde se construyó, desde el 45 hasta este año, lo que podríamos llamar la Pax Americana, la paz americana, una gran construcción norteamericana, global, que incluía a China, hoy rival de Estados Unidos, pero en estos 80 años fue parte activa de esa construcción de un sistema internacional generado desde la Fundación de Naciones Unidas y que generó cientos de agencias, etcétera, que establecieron un mundo con reglas que a veces... Hola, hola, ¿me escuchan? Un mundo con reglas que imperfectas, que a veces se cumplen bien, otras veces no se cumplieron bien, pero indudablemente se ordenó un mundo después del desastre de la Segunda Guerra Mundial y entramos en un periodo muy importante que, entre otras cosas, pudo evitar
un holocausto nuclear en la anterior guerra, a mi juicio la Tercera Guerra Mundial, no sé por qué no la llamamos así, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró de 1946 hasta el 24 de diciembre de 1991, que se disolvió la Unión Soviética y fue realmente una guerra global y muy sangrienta. Pero no la queremos llamar, por eso hablamos del peligro de una tercera guerra. Para mí, la Guerra Fría fue la Tercera Guerra Mundial. En ese contexto, donde además salió vencedor, por supuesto, todos lo sabemos, Estados Unidos, la Argentina fue un actor que entraba y salía del sistema. Nosotros teníamos el fenómeno pendular, que todos ustedes, por supuesto, conocen y lo han sufrido, como todos los argentinos, por el cual teníamos importantes participaciones y hemos hecho aportes muy importantes durante estos 80 años al orden internacional, reconocidos en el mundo. Yo creo que en eso Argentina y la Cancillería Argentina tienen un merecido reconocimiento global por esa trayectoria, pero por hechos que no tienen que ver con la Cancillería propiamente dicha, sino con los elementos históricos que todos ustedes conocen bien, el famoso péndulo por un lado y lo que Jorge Lanata llamaba la grieta, que es peor que el péndulo, es decir, es el agravamiento del péndulo, porque el péndulo tenía ciertos elementos de convivencia este, que caracterizaron a la vida de Argentina durante esos 80 años, incluyendo los golpes de Estado. Hasta el 76 tuvieron un perfil conviviente. El que estaba preso tenía diálogo con el que era su carcelero. En general no eran muy cruentos o considerablemente limitados en términos de crueldad y formaban parte de casi una costumbre, ¿no? Donde la legalidad, la ilegalidad, el golpe de Estado se sucedían y convivían, y los actores convivíamos. Yo te parezco 147, tengo por coquetería, claro, solo 127 años, pero pasé muchos años de mi vida en el siglo XX, en el siglo anterior. O sea que todo esto es una experiencia muy, muy vivencial en mi caso. O sea, no estoy haciendo una descripción intelectual, sino algo que lo viví en el cuerpo y perdí el 70% de mis compañeros de militancia en la década del 70, el 70% fueron asesinados por la dictadura. O sea, no solamente vivencial, sino muy cruel y muy dolorosa como experiencia. Pero en estos 80 años, entonces, se construye ese sistema conducido por Estados Unidos, viabilizado alrededor de Naciones Unidas, con una Argentina activa en las instituciones, a nivel bilateral, con logros. Se produce una caída de la estantería. Ahora no es el primer mandato del presidente Trump, sino que es el segundo, el que produce un cambio violento y un desmoronamiento de ese orden. El presidente Trump lo describe como un nuevo orden, yo creo que es un nuevo caos hoy. Será una transición hacia, eventualmente, un orden que al final va a tener que regir. No tengo la menor duda que va a haber algún orden que sustituya a este orden de 80 años. Todavía, al menos en mi percepción, no sostengo que esto sea cierto, pero es mi percepción, lo que hoy rige es un enorme caos. En transición, pero caos, al fin. Y tenemos una alteración muy profunda de reglas de juego que la Argentina se transmiten por la llegada del fenómeno Milei. Nosotros, hasta el fenómeno Milei, teníamos un debate de los últimos 20 años entre, a mi juicio, lo simplifico, disculpen la simplificación, pero para ahorrar tiempo, entre lo que llamábamos lo nacional y popular, para describirlo de alguna manera, y el neoliberalismo. Esa era la puja. La realidad es que estábamos fuera de época. Ya durante los últimos 20 años, ese conflicto se había desplazado totalmente en el mundo ordenado de los 80 años que habíamos vivido de Pax Americana. Entonces, eso nos descolocó, nos generó
el ombliguismo, además del péndulo y de la grieta, el ombliguismo argentino, que nos generó categorías de análisis muy aisladas de lo que estaba ocurriendo en los últimos 20 años de transición. El presidente Milei es el último que llega, no es el primero. El famoso, esto es de Trump del primer mandato, el dedito, como esto no lo inventó Perón, sino Churchill. Nosotros, como siempre, llegamos tarde al reparto de simbologías y de contenidos, entonces una parte del ombliguismo es creernos creadores de cosas que copiamos. Entonces, en ese contexto, llega tarde, porque ya estaba instalado desde el Tea Party en Estados Unidos primero, y después una derechización del Partido Republicano, y finalmente Trump y su primer mandato, etcétera, ya había una aparición de esta nueva derecha en el mundo. Ni hablar de en Europa. Ya estaba la señora Le Pen, ya estaba Vox, ya estaba Orban, o sea que Milei se incorpora a la CEPAC, a esta agrupación ultraderechista del Partido Republicano, ya todo esto existía. ¿eh? No es el creador, se suma, y no estoy diciéndolo yo, lo dice el presidente Milei, que él se incorpora entusiasta a esta corriente de pensamiento, le agrega lo del cielo, ¿cómo es? A las fuerzas del cielo, los macabeos, toda esta parafernalia propia de Milei. Pero las ideas centrales de esta nueva derecha que se lanza muy fuertemente, que desplaza el debate tradicional, de alguna forma, de estos 80 años entre centro-derecha y centro-izquierda, se desplaza entre socialcristianismo y socialdemocracia, para describirlo entre republicanos y demócratas, entre laboristas y conservadores en Inglaterra, por diferentes procedimientos, se desplaza a un debate de una gran ofensiva de la nueva derecha y una resistencia, yo diría, muy, muy, muy débil, del centro derecha, y casi la desaparición de las formas tradicionales de la izquierda, los partidos socialistas europeos, los liberals de demócratas en Estados Unidos aparecen casi desapareciendo. Ahora aparece una nueva estrella curiosísima, Mamdani, en Nueva York, pero hasta esta nueva aparición había un dato hegemónico de la derecha, de esta nueva derecha que venía avanzando, con datos en nuestra región de resistencia a esa línea hegemónica, caso México con la señora Sheinbaum, no, Lula, por supuesto, en Brasil, o el presidente Boric y el socialismo chileno, para dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, esa situación que en la región tenía un equilibrio como mínimo, o con una presencia de las fuerzas de izquierda importantes, no aparecían en las formas de los liberales americanos, y en la izquierda europea en una decadencia muy grande. Entonces nos zambullimos en esta nueva etapa de la mano de un pichón de esta ideología, y entonces nos implanta, nos traslada al eje del mundo. Y ahí estamos metidos en esto, en un momento de mucha debilidad por la destrucción del sistema político. El sistema político argentino, que veníamos pariendo por más de 200 años desde unitarios y federales, está muy debilitado. Hoy prácticamente no hay ningún partido nacional funcionando, salvo la hegemonía violeta y su presidenta, Karina Milei. Es decir, ese es el hecho más desarrollado político de la Argentina actual. Estoy describiendo la realidad, me pongo colorado, pero es así. Entonces, esto demuestra una enorme pobreza en un país que ha tenido hombres y mujeres de una dimensión extraordinaria. En la Argentina, el aporte al debate político, ideológico, extraordinario. Estamos en una pobreza, no podría decir pobreza franciscana, pero no quiero ofender a los franciscanos en todo esto. Entonces, pero la realidad es que nos hemos sumergido en una mediocridad
espantosa, donde no hay argumentos, no hay guiones siquiera, ¿no? Entonces estamos realmente en una cosa, en un proceso, yo creo, de tocar fondo. Yo soy un optimista por naturaleza, creo que vamos a salir de esta situación, pero en el estado actual, hoy reina una hegemonía, sin lugar a duda, violeta o de la ideología de derecha dura, que puede andar realmente muy cómoda. ¿Por qué? Porque no tiene en el principio central de nuestra cultura, que es la cultura occidental, la posibilidad de la diversidad y la alternancia como posibilidades. Hoy tuve una charla en la Universidad de Itela donde una pregunta era cuál era el impacto de la confianza que produce en el exterior la figura de Milei, que es muy grande. Yo mantengo mucha comunicación con el exterior y realmente el impacto exterior en términos de confianza en la Argentina del presidente Milei es muy alto. Pero ¿por qué no termina de consolidarse? Porque el presidente de la Argentina no puede hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del Producto Bruto de la población y que tiene un ejército, que es la policía bonaerense, de 100.000 hombres, que es más numeroso que las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Cómo podemos explicar que en un país donde el presidente no puede tener un mínimo diálogo, ni una agenda, ni nada, con la misma legitimidad, porque el, yo no comulgo con con el gobernador Kicillof, pero tiene la misma legitimidad electoral y política que el presidente Milei en el marco de su jurisdicción. Y en esas condiciones, un país donde, insisto, un presidente no puede hablar con un gobernador que representa eso, no es el gobernador Quintela, con todo respeto por los riojanos, pero indudablemente hay una distancia muy grande y demuestra que efectivamente el péndulo está ahí. Yo le decía hoy a los chicos que me escuchaban, hoy, al día de hoy, si uno proyecta la elección del 27, hay dos candidatos, al día de hoy, el gobernador Kicillof y el presidente Milei para su reelección. Estas dos personas con esa importancia no pueden hablar. Imposible que podamos consolidar un rumbo país si no tenemos esos datos que hoy, y con esto cierro, ya han logrado todo nuestro vecindario. Nosotros, dentro del ombliguismo, estábamos muy convencidos que éramos los mejores del barrio. Somos los peores. Si hoy, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, sin lugar a duda, que tienen un debate político, ideológico fuertísimo. Hay un Brasil, un Uruguay, un Paraguay, un Chile por encima de las diferencias partidarias. Y termino con esto, los puntos ciento y pico de riesgo país del presidente Sebastián Piñera son los mismos que sostiene Gustavo Boric. Y los 69 puntos de riesgo país que tiene hoy Yamandu Orsi son los mismos que tenía Luis Lacalle Pou. Eso implica que no es que yo estoy haciendo una descripción arbitraria. Hay un Uruguay, hay un Chile, hay un Brasil. El riesgo país no se alteró porque estuviera Bolsonaro o Lula. Miren qué nivel de conflicto personal, político o ideológico. Nosotros no hemos logrado todavía generar una dimensión de Argentina por encima de las fracciones. Es decir, el péndulo y la grieta y el ombliguismo siguen marcando nuestra historia y nuestra forma de inserción en el mundo y para acá. Muchas gracias. Bueno, Bueno, Maridita. muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, quiero agradecer a Flaxo por esta invitación. Realmente es un honor. Y también es un honor para mí trabajar hoy aquí con mi primer jefe en el exterior, que fue el embajador Guelar. Mi primer destino fue la Embajada Argentina ante la Unión Europea y el embajador Guelar estaba allí. Sí, creo que hizo un gran trabajo y trabajamos muy bien, especialmente en poner las bases de lo que hoy va a ser probablemente el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero hoy tenemos que hablar de Estados Unidos. Entonces, yo me guié bastante por unas muy buenas preguntas y te agradezco, Melissa, que es esta relación
de Argentina con Estados Unidos. Y el advenimiento de dos presidentes como son Trump y Javier Milei, creo que para considerar la reconfiguración, que era un poco la primera demanda del orden internacional, habría que caracterizar lo que muy bien explicó Diego del advenimiento con fuerza de las derechas en el mundo, un agotamiento y desencanto de la sociedad con la democracia, el ascenso indiscutible de China, la disputa entre estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, el desarrollo tecnológico de las comunicaciones, especialmente la irrupción de la inteligencia artificial, la aparición de nuevos y jóvenes ricos, que son justamente los que están al frente de este desarrollo tecnológico, la amplitud de la brecha entre ricos y pobres, y el cambio climático, cuyas causas son difíciles de controlar, y cabría la pregunta, ¿se quiere, se puede hacerlo? Esto entre otras cosas, ¿no? Cabría entonces quizás algunas palabras sobre los dos presidentes, sobre Trump y Milei. Ambos tienen algunas cosas en común. Ambos proceden de familias problemáticas, con figuras paternas complejas. Ambos irrumpen en la escena política en soledad. Trump utiliza el Partido Republicano para ser elegido las dos veces, pero en realidad es un borden o un utilitario del partido. Milei no tenía un partido, salvo un grupo de amigos, su hermana, a quien se le atribuye el nombre de el jefe, fíjense, no se usa el femenino, es el jefe, y también una agrupación que aparece, que es hoy un partido, La Libertad Avanza, y sin embargo con eso gana en el 2023 con el 54%. A ambos les gusta trabajar en la cotidianidad con la TV. Parece que siempre cuando se dirigen al público están en un show televisivo. Trump es maltratador. Un caso clave fue con el presidente Zelensky. No vamos a hacer acá disquisiciones sobre el presidente Zelensky, pero sí de una entrevista en febrero del maltrato abierto en la TV mundial o para la TV mundial a Zelensky. Y Milei es un señor que realmente usa el castellano tan rico, lo disminuye, se ha olvidado, se menosprecia ese español tan rico. Pero acá todas esas son coincidencias, pero hay una gran diferencia. Trump es el presidente de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Milei es el presidente de la República Argentina, que somos un país de desarrollo intermedio, que somos un país con una gran cantidad de riquezas naturales, hoy con litio y cobre, que son dos importantes minerales, que tenemos un desarrollo agroexportador importante, pero que tenemos una deuda externa enorme y una inestabilidad económica de hace muchos años. Entonces, ahí hay unas diferencias que quizás son insalvables, ¿no? Dicho esto, podemos decir que las relaciones entre las dirigencias de Argentina y Estados Unidos hoy son muy buenas. Estos dirigentes se llevan muy bien. Ha habido momentos complejos y la verdad que si se quedan las preguntas, creo que Diego lo puede explicar mucho mejor que yo, que fue embajador ante Estados Unidos. Ha habido momentos de complejidad, pero siempre esos momentos de complejidad han sido superados. No ha habido momentos de vamos a hacer algo o los americanos van a pretender algo que Argentina va a reaccionar de una manera. Creo que ha habido una buena relación, se han podido sacar muchas ventajas. Primero, es el primer inversor Estados Unidos en la Argentina y es el tercer destino de nuestras exportaciones. Caramba, no es poco de hablar, no es poco decir esto, ¿no? Entonces, creo que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Trump tuvo dos presidencias, la primera entre 2017 y 2021 y la segunda que comenzó en enero de este año y va a concluir en 2028. En este segundo mandato podríamos hablar de un Trump recargado, en un escenario polarizado donde levanta muy fuertemente las banderas del MAGA, América primero, América va a volver a ser grande otra vez, remarca el proteccionismo. Atención, acuérdense, principios de año,
vuelvan los industriales y radíquense acá, como si eso fuese tan fácil de hacer. Es muy difícil cuando uno se ha ido a otro lugar volver al país, salvo que se den condiciones realmente muy, muy ventajosas para el que vuelve. Pero él lo dijo marcando la idea de ese proteccionismo. De hecho, hoy tenemos un arancel global común para todos los productos del 10%, pero otros, como por ejemplo el aluminio, al 50%, tema que se está discutiendo por un acuerdo que seguramente seguirán. Lo que se puede ver por el diario, si tenemos tiempo hablamos un poco más de eso. Pero convengamos que el llamado de Trump a una mirada y a un posicionamiento diferente de Estados Unidos y volviendo a ser muy fuerte, lo lleva a Trump también a mirar a América Latina de una manera diferente, porque hoy América Latina está siendo un lugar de disputa, y también quizás nos puede conversar sobre eso, con China. China, muy prácticamente, a China, entiendo, espero coincidir, no le interesa exportar su nivel moral, sus políticas. Lo que le interesa es hacer buenos negocios, trabajar en infraestructura, ciencia y tecnología. Y hasta acá llegamos. No hay una prédica moral, una prédica de instaurar un sistema similar, como sí parecería esa moralina que el presidente Trump le gusta y que Milei la repite salvando las distancias que hay entre los dos líderes o los dos presidentes. Yo quiero decir que nosotros podríamos decir que estamos ante una doctrina Monroe actualizada. Esa es una posibilidad. Doctrina Monroe que hasta esta época no había sido un problema para Estados Unidos. La había aplicado como algo natural. Se seguía dando como algo natural. Pero sin embargo, nosotros hemos tenido etapas en donde ha habido modelos liberales y donde las cosas no han sido como son hoy en este momento. Y yo quiero referirme a los 90. ¿Por qué quiero referirme a los 90? Porque la verdad que teníamos un canciller, que era Guido Di Tella, un hombre muy formado, muy interesante, que obviamente había un alineamiento automático con Estados Unidos. Sin embargo, hubo el proceso, se profundizó el proceso de integración más serio que había plantado Bolívar allá en el siglo XIX. Se plantea y se concreta. Se terminan todas las hipótesis de conflicto. Recuerden que en 1978 estuvimos a un paso de ir a la guerra con Chile. Se solucionaron, eran más de 20 los problemas limítrofes con Chile. Resolvimos todos esos problemas. Partimos del acuerdo Alfonsín-Sarney en 1986 y llegamos en 1991 al Tratado de Asunción, a la creación del Mercosur. O sea, todo eso pasó en una época donde también el presidente tenía ideas liberales o ideas diferentes a las que podrían tener otros movimientos en la Argentina. Pero sin embargo, esto estuvo presente. Hoy eso está ausente. Está ausente con las consecuencias que eso puede llegar a traer. Entonces, creo que, y había otra cosa, había un respeto hacia el otro muy importante. Los presidentes hablaban, los presidentes se reunían. No había problemas para armar reuniones. Había problemas en las reuniones. Habría que, los que estábamos trabajando en las declaraciones, hacíamos muchas reuniones hasta que lográbamos los textos y los vocablos que a cada uno le venían bien. Pero llegábamos a una declaración. Los presidentes entre ellos hablaban, se reunían, intercambiaban. Yo creo que eso hay que decirlo y hay que tenerlo muy en cuenta porque yo hoy lo siento como una profunda, profunda ausencia y pérdida. Vamos a ver cómo esto se engrana con ese multilateralismo que habló muy bien Diego. Ustedes saben que el multilateralismo y todas las organizaciones surgidas en los acuerdos de Bretton Woods, es decir, además de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT, la OMC, tuvieron una época realmente muy importante hasta los 90, que es lo que vos acabas de decir. Caído el muro de Berlín y, ¿no es cierto?, con una Europa
reconfigurada. Ese sistema que quizás, que efectivamente fue pensado por los países centrales que habían ganado la guerra, empezó a tener dificultades y se enfrenta además con una globalización a diferentes velocidades. No todos transitamos la globalización de la misma manera. Sin embargo, en la globalización, Estados Unidos no nos miraba con el interés y la forma que lo está haciendo ahora. De la primera presidencia de Trump, de los años 17 a 21, ya vemos que él manifestó el abandono a los acuerdos multilaterales. Porque ¿por qué trae el multilateralismo aquí? Porque fue el lugar donde se firmaron todos los acuerdos que nos rigen en estructuras o en temas importantes de la vida de todos nosotros, de la vida de los 193 países que integran las Naciones Unidas, más de aquellos países que tienen un rol más destacado y otros un rol diferente. Entonces se fue el Acuerdo de París sobre cambio climático, el pacto nuclear con Irán, el Acuerdo Transpacífico en 2017, despreció la OMC, salió de la Organización Mundial de la Salud. Si bien el advenimiento de Biden hizo retornar a todos esos acuerdos, porque no es cualquier país que se va, vuelve Trump este año y en el poco tiempo de enero hasta ahora, nuevamente, un duro golpe, por ejemplo, se vuelve a ir de la Organización Mundial de la Salud y eso le significa a la Organización Mundial de la Salud que el 18% del presupuesto lo deja de tener, porque era lo que aportaba Estados Unidos. Entonces, caramba, si no, eso no es un golpe. No solamente se fue se fue también del Acuerdo de París, no cree en el cambio climático y defiende las energías fósiles. Trump es un defensor a ultranza del petróleo, de las energías fósiles, en un mundo que clama por respetar un poco más sus propias características. Entonces ahí estamos, que hay otro tema, que es el de los derechos humanos, del cual también se van en el mes de febrero, formaliza la salida, indicando que el organismo ha demostrado un sesgo constante contra Israel. Lo dice tal cual, favoreciendo a otros países tales como Irán, China y Cuba, para protegerse a sí mismos a pesar de sus graves violaciones y abusos contra los derechos humanos. Otra cosa que hace en febrero, suspende la financiación a la UNRWA. Tienen presente que la UNRWA es la Organización de Naciones Unidas para proteger a los palestinos. Suspenderle la ayuda a la UNRWA es dejarla de existir en un momento de conflicto tan serio y tan profundo. En realidad, hay que decir esto, esa financiación ya había sido suspendida por Biden. ¿Por qué? Porque se acordarán que se acusó a la UNRWA de connivencia con Hamas. Bueno, tengo 2 minutos, pero quiero decir algunas cosas que me parece que son relevantes. Todas estas cosas son muy parecidas a las que ha hecho Milei, prácticamente las mismas. Nos fuimos de la OMS, nos fuimos del el Consejo de Derechos Humanos, hemos cambiado la posición con relación a Palestina. Hace poco se ratificó una resolución que votamos siempre, que fue la teoría de los 2 estados, porque se piensa que si hay 2 estados puede haber una paz después del año 1948 que se está peleando y matándose en esa región cientos, miles de personas, mujeres, niños. Entonces, se va también, es decir, nada que ver con esos temas, para marcar un alineamiento prácticamente a Tocatlián. Y voy a aprovechar el último minuto para decir algo. Las votaciones en Naciones Unidas. Acá lo voy a seguir a Tocatlián y a un informe que hace Estados Unidos al Congreso, que se los recomiendo especialmente porque realmente si son estudiantes es cómo votan y a quién votan. Y lo voy a hacer muy rápidamente. Argentina fue el segundo país del mundo sobre 192 que coincidió con Estados Unidos en relación con las votaciones, en un 82%. O sea que en un 82% votamos igual que Estados Unidos, superando ampliamente al gobierno, a los 2 gobiernos de Carlos Menem,
que lo máximo que llegamos en esa época fue a tener una igualdad en un 68,8%. La media de Estados Unidos para toda América Latina y el Caribe fue del 41%, o sea que toda la región con Estados Unidos coincidió nada más que en el 41%. Y El Salvador de Bukele en un 38%. Miren qué vivo el muchachito. De los temas más importantes de Estados Unidos, Argentina batió el récord, coincidió con Estados Unidos en un 97%, mientras Israel coincidió en un 92%. Es decir, el alineamiento no es solo en temas globales, sino también en temas regionales y bilaterales. Y se habrán enterado lo que pasó hace poquitos días en el marco de la CELAC, en donde fue un golazo para los británicos. En CELAC hay un párrafo que hablaba, la CELAC, vamos por parte, es, ¿no es cierto?, los países de América Latina y Caribe y la Unión Europea. La Unión Europea no está desde el Brexit, el Reino Unido. Entonces hay un párrafo clarísimo, antes costaba un trabajo tremendo cuando estaban los británicos, que habla del conflicto y de la aspiración del ejercicio de soberanía argentina sobre las Malvinas. ¿Qué pasó este año? Junto con la palabra Malvinas aparece la palabra Falklands. A ver, claro, no es una, es una disminución, es un minus con respecto a lo que habíamos logrado hasta ahora. Entonces, yo me quedo aquí, tengo algunas otras cositas más, pero estoy dispuesta a contestar las preguntas que sean necesarias y creo que quedó en el aire un poquito China, creo que esto es muy importante. Creo que hay que estar muy atento cómo se desenvuelva la disputa, en realidad, entre China y Estados Unidos y cómo la región va actuando y cómo va actuando Argentina. Por lo pronto, la pantalla para mirada del espacio que se iba a hacer en Leoncitos en San Juan está parada. Con esto me quedo y muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a los dos. No sé si hay preguntas, pero tal vez aprovecho yo que tengo el micrófono y para seguir unas preguntas tal vez generales, pero que vienen a lo que los dos abordaron. Por un lado es en qué medida podemos entender que esto es solamente o no un alineamiento ideológico o una estrategia de inserción pragmática. Digo, ¿podemos pensar que hay algo de eso en estas decisiones? Y la segunda, que tiene que ver con el rol que los dos ocuparon en distintos momentos y en distintos lugares, que es cuál es el lugar que queda para la diplomacia en todo esto, ¿no? Sobre todo cuando la política exterior hoy se piensa, y los dos lo señalaron, desde lugares particulares, vamos a ponerlo así. No sé, abro a preguntas y después me contestan. Breve, dale, listo, breve y... Pero hay una mezcla de componente ideológico y pragmatismo en términos de intereses. Por ejemplo, el discurso del presidente Milei habla de la alineación con Estados Unidos y con Israel. En la práctica tenemos una relación muy importante. Hoy un dato imposible de encontrar un antecedente, y seguramente no lo veremos en el futuro, de una intervención de la Secretaría del Tesoro directa en el mercado de cambios, etcétera. Un hecho fuera de toda comparación, propia de la arbitrariedad, no de la relación Estados Unidos-Argentina, sino de la relación entre los presidentes, ¿no? El club de admiradores de Donald Trump en el mundo son dos personas, Benjamín Netanyahu y Javier Milei. Y él los ha puesto fuera de los intereses objetivos y relacionamiento que hay con Israel o con la Argentina, en un nivel de prioridad. Ayer le pidió por escrito al presidente Herzog el indulto al presidente, al primer ministro Netanyahu. Es decir, él los tiene en una lista
personal, ideológica, de privilegio, además del dato de inserción y del dato práctico. Este gobierno y la Argentina caían en default hace 2 semanas si no hubiera habido este sostenimiento del Tesoro, ¿no? Entonces, evidentemente, se mezclan estas categorías. Y la segunda, ¿será? Bueno, el rol de diplomacia es fundamental, eso está muy claro, que sin lugar a duda la diplomacia es un brazo de la política. Es decir, no hay una política exterior independiente de la política nacional. El canciller es el presidente de la República, el poder ejecutivo. En la Argentina, como en todos los países con sistema presidencialista, el presidente, como reacción a la independencia americana, al sistema de monarquías parlamentarias europeas, se caracterizó en inventar una figura que es rey, presidente y primer ministro al mismo tiempo. Hay una concentración institucional de poderes en el Ejecutivo con algunas particularidades en cada país, pero esta es una característica del sistema presidencialista. Entonces, el rol lo tiene que definir el presidente, que es el canciller. Si puede tener mayor rol, menor rol, puede tener roles más personales. Se había hablado en alguna época, en nuestra época, de la diplomacia presidencial. Es siempre presidencial, no es una característica de un momento. Los presidentes son los titulares de la política exterior, de la política interior, de la política sanitaria, de la política educativa. Es como característica unipersonal, no hay un colegiado. El gabinete no es un colegiado, es un grupo de asistentes al presidente que tiene un rol que centraliza y descentraliza en función de la política que decide su partido cuando lo tiene, su persona, pero el ejercicio es un ejercicio personal. Y esto lo estamos viendo. Hoy claramente la política en la Argentina está dictada por el presidente, después formalmente si el jefe tiene más o menos atribuciones, nadie lo eligió, yo creo que pasa por el presidente, la verdad, es un rol interno familiar, el rol de esa jefatura familiar, pero el rol es presidencial. Entonces, sin lugar a duda, estamos en esta coyuntura con estas características que explicó muy bien Marilita y creo que yo en mi primera participación donde estamos en esta nueva era, que la estamos viendo todos, no importa la edad que tengamos, porque es un futuro que está abierto a todas las interpretaciones e insisto, para mí es un periodo de caos, no es que todavía tenemos un orden, veremos, en un año terminará la primera etapa del presidente Trump, yo personalmente creo que él no va a poder materializar su programa de seguir usando el ballroom nuevo para 900 personas que se está construyendo en la Casa Blanca, que es para él, o sea, estoy seguro que él aspira a legal o ilegalmente seguir siendo presidente. Yo creo que eso se va a frustrar, creo en la democracia americana, es una gran nación con 250 años de vigencia, con 2 grandes partidos, uno creado en 1801 por Thomas Jefferson y otro en 1845 por Abraham Lincoln, y yo creo que una golondrina no hace verano y un Trump no va a modificar semejante historia. Pregunto yo. Mi pregunta está vinculada a la cuestión de inserción pragmática. Se habló mucho con el tema del rescate del Tesoro de Estados Unidos, sobre el concepto de invitación al desarrollo. Entonces, quería consultar si existen oportunidades en este espacio para, digamos, experimentar una especie de desarrollo de Argentina. La verdad es que no lo sé, por eso aprovecho la consulta. Mucho bien, ¿lo ve? ¿Con Estados Unidos? A ver, el acuerdo que se está plasmando es un acuerdo comercial. Es un acuerdo que tiene un aspecto de rebajas arancelarias. Tiene algunos otros temas, algunas otras cuestiones que podrían dar lugar a algún tipo de... a ver, por ejemplo, te digo concretamente, algunos sectores se van a ver beneficiados. Por ejemplo, si el acuerdo avanza en el tema del comercio de carnes, hasta ahora Argentina puede ingresar al mercado americano
con 20.000 toneladas de carne en un arancel que hasta Trump era 0. A partir de abril es del 10%, porque le puso ese 10% a todos. No obstante, lo que se está negociando, que ofreció Trump inclusive, es aumentar esa cuota del 20, aumentarla a 80.000 toneladas, o sea, 60.000 más. Y la propuesta es que el arancel sea 0. Ahora, esa cuota no es una cuota que la puede proponer el Ejecutivo, pero tiene que ser acordada por la Cámara de Representantes. Y ahí acá hay otra cosa, solamente que Trump diga, bueno, muy bien, hay un problema interno de carestía o de necesidad que yo tengo, Estados Unidos necesita comprar esas 80.000 toneladas de carne. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si el acuerdo comercial redunda en beneficios sectoriales, puede haber alguna manera de que más allá de lo que dijo hoy la señora presidenta del Fondo Monetario, ¿no es cierto? Georgieva, que nos mandó a guardar dólares, acumular dólares. Yo lo que veo poco es un interés por hacer algún tipo, desde la gestión, impulso de la gestión, de hacer alguna cosa que fomente el aumento del empleo, el aumento del comercio, la inserción de algún producto en el mercado internacional. Es decir, yo los veo a los privados tratando de hacer sus esfuerzos, pero no veo de parte del Estado un impulso para que eso suceda. Entonces, la verdad que me siento con limitaciones para responderte. Si realmente estos acuerdos pueden dar lugar a algo un poco más promisorio con respecto, siempre cuando hay una disminución de aranceles o una seguridad de cuánto va a ser la entrada de los productos al otro mercado, cuánto vamos a pagar por esos productos, por ese ingreso. Bueno, siempre si hay un ingreso mayor de divisas es factible que algún movimiento haya, pero la verdad que yo no veo la vocación política de que eso suceda. Con respecto a las otras dos preguntas, yo creo que hay yo tengo una preocupación porque realmente los dos presidentes ganaron por un porcentaje alto de votos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay una derechización fuerte. A ver, en 2011 yo estaba en Italia destinada y nosotros, los jóvenes que estábamos allí destinados, nos parecía que Pepe Grillo era un señor, era un cómico, era un cómico. Pero ese cómico, ¿a qué se dedicó? A hacer política. Es la base de lo que hoy es Giorgia Meloni. Si han leído ya a Empoli, miren lo que era Pepe Grillo. Pepe Grillo es el que nos hacía reír a nosotros, pero por la televisión o porque uno le decía, este hombre está mal. Atrás de Pepe Grillo había un señor que hacía lo que hablábamos hoy de las tecnologías, es decir, les estaba construyendo un discurso tecnológico liberal enorme. Entonces, creo que hay que tener cuidado con estas derechas, porque son derechas que están realmente muy fortalecidas. Y realmente no son las derechas conocidas de alguna manera. O si ustedes quieren, los liberalismos de derecha que uno ha transitado o ha conocido. Yo estoy un poco preocupada y por eso yo estoy viendo algo de más cercano a la alineación ideológica respondiendo a tu pregunta. Y eso preocupa mucho. Y la otra no me acuerdo cuál era, ¿qué preguntaste? Sí. Bueno, sí, eso sí me interesa contestar. A ver, porque hay una diplomacia que es la presidencial y la del canciller. ¿Cómo?
Claro, que hay una trayectoria, es decir, lo de Malvinas, por ejemplo. Nosotros, a ver, los diplomáticos tenemos como una gran avenida en la cual sabemos cómo movernos. Cuando nos llega una instrucción, podrá tener una palabra más subida de tono o más baja. Pero hace muchos años que Argentina ha tenido sobre determinadas cuestiones una posición. Mujer, género, diversidades. Malvinas, Malvinas, derechos humanos. Estoy hablando especialmente desde el retorno a la democracia. Ha habido una línea en donde nos hemos movido, insisto, desarrollo sostenible, cooperación sur-sur. Nos hemos desenvuelto dentro de una avenida que había algunos movimientos, una conducción política le ponía más énfasis a una cosa, otra a otra, pero no nos íbamos de esa avenida. Hoy esa avenida es otra, es como Santa Fe, ¿se acuerdan? No, acá no son todos jóvenes. Santa Fe era de una sola mano, ¿no? Claro. Pero, claro, por eso digo, cambió el curso de la avenida. Entonces, hay una diplomacia que la ejerce el presidente, la ejerce el canciller, y que después se baja y la tenemos que ejercer jóvenes, no tan jóvenes, y, es decir, desde secretarios a embajadores, que realmente es dificultosa, es dificultosa. Nosotros, ¿qué hacemos en las embajadas frente a un hecho? Usted informa, y después que informa da algunos rumbos o líneas de acción posibles, propone a la Cancillería. La Cancillería le dice después, vaya por acá, vaya por allá. Cuando viene el vaya por dónde, y usted, diplomático, tiene que ir por donde dice. Usted antes tiene que alertar. Cuidado, que si vamos por acá va a pasar esto, si vamos por acá puede pasar esto, si bien. Siempre hay. Y siempre suele haber alguna tensión con capital. Cuando uno está en el exterior, una tensión que se resuelve. Pero ahora eso, yo tengo muchos ejemplos y por eso me refería a las votaciones en Naciones Unidas. Por ejemplo, votamos en contra de la resolución sobre el derecho de los indígenas. Votamos, fue el único voto negativo del derecho de la mujer y las niñas. El único. No hubo otro país que haya votado en contra del derecho de la mujer y los niños. O sea, esto para un diplomático que va todos los días a la Cancillería, que tiene que hacer este ejercicio de propuestas y no es alentador. Y se necesita mucho valor y jugar con que no haya represalia. ¿Mm? Entonces, no es una época fácil me refiero al ejercicio de la tarea diplomática, creo que es un momento muy difícil, dejando fuera a los grandes decisores, que son los que en definitiva instruyen, y otros son los que tienen que ejecutar. Bueno, mi pregunta, buenas tardes. Mi pregunta va por otro lado, quizás, más al escenario internacional. Em, Estoy pensando en el desencanto con la globalización, los ganadores y perdedores que generó las redes sociales, la polarización y fragmentación que generan. Para mí, por lo menos, creo que eso no es algo transitorio, sino que es algo que fundamentalmente en la sociedad se cambió. Y ahí también va mi pregunta, porque este momento tiene que ser un momento histórico transitorio. No puede ser que nos encontramos unos, no sé, 20 años, 30 años, 50 años en un escenario en que no haya orden, en que hay o sea, un crecimiento del caos y de la polarización. ¿Qué significa eso para la diplomacia misma, ¿no? Como si lo que he entendido del discurso también es que Argentina, por lo menos ahora, no es un actor a nivel internacional muy confiable por la polarización misma que tiene dentro de su país, ¿no? Y bueno, voy hacia eso. Gracias.
Tengo que ir a dar clase. Sí. Bueno, muy breve, que tiene que ver con lo que dijo Marilita y juntarlo con lo de Diego, y Diego no va a contestar y se va a ir, pero espera. Claro, digamos, un poco lo que decía Marilita, pero también de alguna manera decía Diego, digamos, la preeminencia de las derechas en este momento. Entonces, la pregunta breve, tengo un millón que me han abierto, pero es, a ver, Diego, vos decías, bueno, es terrible o está mal no estar en el eje por donde van los tiempos. Bueno, por ahí no estamos de acuerdo con el eje de los tiempos. Entonces, en algún momento, es decir, está mal estar contra los tiempos, resistirse contra estos tiempos que pueden disgustarnos. ¿Y cuánto nos podemos resistir? Saquemos el personaje de Milei, digamos, estoy hablando más en general. Es decir, no siempre uno tiene que ir con los tiempos, ¿no? Digo, volviendo al ejemplo de Guido Di Tella y las relaciones carnales, bueno, no había otro lugar a donde ir, la verdad. Visto en retrospectiva, yo en ese momento me parecía terrible, era muy joven, qué sé yo. Y ahora miro hacia atrás, la verdad, que a dónde íbamos a ir si no era ir con Occidente. Bueno, ahora, ¿por qué no resistirnos? Aunque ese sea el eje de los tiempos. Sería- Sí, no, es un tema un poco más general, ¿no? Esta situación de, digamos, caos o de cambio, estas limitaciones que produce la política arancelaria de Trump y marcarle la cancha, atenta contra la globalización, está intentando marcar o separar el mundo del dólar de otro mundo que no sea del dólar, o es una cosa que está, todavía no sabemos cómo va a terminar. Yendo muy concretamente a las tres inquietudes. A la primera, estamos en un mundo, en esta transición caótica del mundo de los ganadores. Es decir, yo viví en Estados Unidos como estudiante y después 2 veces como embajador. Esa concepción muy de la ultraderecha, muy de la ultraderecha americana entre winners y losers. Esa es una categoría absolutamente norteamericana, muy dura. Yo no estoy de acuerdo con que el mundo esté dividido entre winners y losers, pero hoy esa caracterización es hegemónica en la extrema derecha en el mundo y es el momento de los winners. Es decir, el Silicon Valley, donde eran demócratas, progresistas, antirrepublicanos, etcétera, desapareció. Ese grupo de empresarios tecnológicos se han volcado a Trump porque les ha dicho no les coloco ni impuestos ni le coloco reglamentaciones. Eso que lo haga Europa y nosotros vamos a crecer en competitividad a costa del reglamentarismo europeo. Entonces, esa definición hoy tiene, vos hiciste mención a estos nuevos ricos, muy ricos, y controlantes nada más y nada menos que de los medios de comunicación y de la inteligencia artificial, un campo fantástico para pastorear el concepto del mundo de los ganadores. Esto va a llenar de tensiones, esto va a ser una transición muy dura, porque yo creo que hay miles de millones de personas que van a quedar afuera de esta distribución y esto no va a ser un paseo. Llegando a tu cuestionamiento, por supuesto que a este tipo de cosas hay que resistirse. No, yo me siento una persona de derecha, no de izquierda. Creo que nuestra cultura occidental se alimenta de que esté abierto canales por izquierda y por derecha y que de ese conflicto en el marco de instituciones democráticas, sin una instrumentación de la violencia, etcétera, hay que debatir estas cosas y no hay que seguir este rumbo, este rumbo alegre. Yo creo que no, como decía el ex papa, hagamos lío, ¿no? Sin lugar a duda. Aquí hay que resistirse a esta definición de ultraderecha. Yo la veo peligrosa, la veo poco humana, la veo violatoria de derechos humanos que le ha costado mucho a la civilización occidental poder transitarlo y avanzar. Creo que hemos hecho avances importantes y esta tendencia borra toda esa historia. Así que yo estoy de acuerdo, sin lugar a duda, con que hay que resistirse
a eso, y esto uno de los instrumentos es la integración regional. Yo creo que es fundamental que el lugar donde tenemos más voz y voto, que no es en Medio Oriente ni en Ucrania, al margen de la opinión que cualquiera de nosotros tengamos, pero en la región, en el cono sur de América, lo que podemos llamar Mercosur más Chile, somos una voz y un voto muy importante. Y tenemos diversidad. Esto es un dato muy importante. Al día de hoy hay diversidad. Por lo tanto, creo que tenemos en la integración un instrumento de acumular poder, de acumular capacidad de mantenimiento de la diversidad política e ideológica y poner a la integración por encima del eje ideológico. Así sea un presidente de izquierda o un presidente de derecha, la integración es un instrumento central de poder eficazmente resistirnos a una tendencia que yo al menos considero, y creo que compartimos mucho de los que estamos aquí, como muy peligrosa. Vos tenías, disculpame, repetime. Sí, bueno, en esto no hay ninguna duda que estos 80 años fueron, dentro de la Pax Americana, el imperio del dólar, incluyéndolo a China. China, por primera vez en el Congreso del Partido Comunista del año 2019, aparece la posibilidad ya no de un régimen individual no aplicable al resto del mundo, sino que lo pone expresamente como alternativa a la decadencia de Occidente. Entonces se plantea una ofensiva, indudablemente, de competir por el poder mundial número uno, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y en eso, el sistema de las transferencias, de la posibilidad de habilitar alternativas al monopolio del sistema SWIFT, de las transferencias en dólares, etcétera, es un campo de batalla indudable. Una sola tranquilidad en todo esto, que por suerte Estados Unidos y China son al mismo tiempo la mayor asociación entre dos países en la historia de la humanidad por la interrelación que tienen y los dos contrincantes. Eso nos da cierta tranquilidad que no vuele el planeta por los aires durante este siglo, porque tienen que compatibilizar que el 40% de las reservas del Banco Central chino son bonos del Tesoro de Estados Unidos y que el 80% de las empresas más importantes norteamericanas se están produciendo y no es fácil, como bien decías, sacarlas de China, donde están muy cómodos, y cuando se van de China, se van a Vietnam para bajar costos, no vuelven a Estados Unidos. Entonces, hay una globalización que supera esta voluntad de un imperio arbitrario del señor Trump, por eso creo que es ahistórico, porque ya la globalización está metida muy profundamente en los 193 países, que de uno o de otra forma, algunos con mucha debilidad, otros con más poder, participamos en este sistema global. Y por lo tanto, yo creo que la partida de la unilateralidad del poder norteamericano llegó tarde. Es decir, no sé si hace 20 años se hubiera dicho cuál hubiera sido el impacto. En este momento, sobre 193 países, 140 tienen a China como el primer socio comercial, incluyéndonos desde septiembre a nosotros. En el mes de septiembre pasado, hace un mes atrás, superó China destino de las exportaciones a Brasil. Entonces, la realidad es que esto tiene niveles de equilibrio ya logrados, que por más arbitrario que sea, el señor Bill Gates, que se ha transformado de ser un agente hiperliberal y demócrata, etcétera, hoy es un trampista a muerte, pero el 90% de los iPhones que produce, los produce en China. O sea que está condicionado por sus propios intereses. Bienvenido sea. O sea que yo creo que este golpe de retroceso desde la globalización hacia los proteccionismos de hace 100 años, que produjeron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que ya no se pueden implementar. O sea que tendrán momentos de auge, pero ya por tercera vez alcalde de Londres es un musulmán y lo hace muy bien, por eso ya está en su tercer mandato. Y tenemos un musulmán en la alcaldía de Nueva York. O sea, creo que el mundo ha incorporado la diversidad de una forma que no se puede ir para atrás. Yo creo que no hay lugar ni para ser para ser islamofóbico ni antisemita. Lo digo además como judío. Entonces yo creo que
esas expresiones que tuvieron tanto impacto negativo en la historia reciente, porque no es una historia lejana, yo creo que hoy son inaceptables. Y son inaceptables, por suerte, para la mayoría, al menos de nuestra cultura. Yo insisto, hay tres culturas. La occidental, que va desde Bolivia a Noruega o a Suecia, es una cultura muy, muy, muy plural, no es una cultura uniforme. La oriental y la musulmana. El único lugar donde podemos dar la batalla de la diversidad es en la cultura occidental, que somos diversos por definición étnica, política, cultural. Eso hace que a mi juicio no estemos alineados con Occidente, somos Occidente. Por eso nuestra relación con China es con un país que tiene un sistema vertical de poder, que no tiene división de poderes, que no tiene ninguna libertad de prensa, que no tiene independencia del Poder Judicial, por lo tanto tenemos una distancia mucho más importante que la que tenemos, aunque tengamos diferencias con Estados Unidos o con Europa. Nosotros somos una parte de Occidente. Yo creo que tendríamos que tener una interpretación Mercosur más Chile, más propia, como en nuestra actitud ofensiva de nuestra interpretación, que debe ser multiétnica, tiene que ser multiideológica, porque tenemos una región con 300 millones de habitantes que tiene esa característica. Tiene democracia, tiene constituciones que contemplan la alternancia y la diversidad. La deberíamos estar expresando más allá de lo que represente una administración accidental. Si hoy pudiéramos decir que el mundo y nosotros pensamos que no es una hecatombe que Kicillof o Milei sean presidentes en el 2027, habremos logrado un dato muy, muy importante, inclusive frente a nuestros vecinos, que es poder vincularnos en forma estable. Y sea quien sea el presidente, ojalá, tuvimos 1.500 puntos de riesgo país hace 2 años, hoy estamos en 500, 600, ojalá lo llevemos a 300 o 400, podamos tener acceso a financiamiento internacional, estemos entonces equiparados. Nuestros vecinos, ninguno de ellos llega a 200 puntos de riesgo país, pero estemos en esa línea y por lo tanto podamos incorporarnos a la región con credibilidad compartida. No diga, bueno, ¿qué es la Argentina? Bueno, es como Chile, es como Uruguay, es como Paraguay, es como Brasil, puede tener un gobierno de izquierda, puede tener un gobierno de derecha, es creíble en su convivencia y en su diversidad. Eso sería, creo, un aporte desde nuestro lugar muy importante al crecimiento de nuestra propia cultura occidental, que es de donde operamos. Eso no quita que no tengamos buenas relaciones ni con China, ni con India, ni con países africanos, porque la diversidad no es solamente occidental. Pero tenemos un marco que es el primer círculo que somos nosotros con nuestros vecinos, el segundo, esa contribución activa en el marco de la cultura occidental, y desde ahí, por supuesto, ser activos en esto que vos llamabas bien, aunque sea un término muy peronista de la década del 50, la resistencia activa a esta tendencia tan peligrosa y tan inhumana. Bueno, yo les agradezco, les pido que me disculpen, pero tengo que hacerme cargo de mi cátedra en la Universidad de Palermo, así que me toca irme. Así que muchas gracias, gracias por la atención. Me alegro de verte. Igualmente. Muchas gracias.